Campa alrededor de nuestras vidas, nos guarden y nos defiendan, Señor amado, nuestros sentidos espirituales en tus manos, reprendiendo, atando y ligando todo espíritu de distracción, todo espíritu de confusión, Señor amado, que quiera, oh Dios, venir a distorsionar el propósito de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor, Dios les bendiga. Que la paz y el amor, la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros en esta mañana. Amén. ¿Cuánto tenemos gozo? Amén, aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Alabe a Dios, amén. Dele la mano al que tiene a su lado y dígale, Cristo viene pronto. Dele la mano al que tiene a su lado, dígale, Cristo viene pronto. Qué bueno es que hoy estemos aquí. Qué bueno es que hoy estemos aquí. Amén. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a continuar con el mensaje que comenzamos hace 8 días. Aleluya. Vamos a seguir estudiando el carácter. Vamos a seguir aprendiendo de cómo la Biblia nos muestra, nos enseña y nos guía a ser mejores cristianos. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Yo le invito allí donde usted está que me acompañe. Vamos a hacer una corta oración para dar inicio a este mensaje. Amén. Allí donde usted está, acompáñeme. Aleluya, vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, Señor, tú eres grande, misericordioso, digno, santo. Tú eres, aleluya, nuestro Rey, Señor y Salvador. Padre, delante de ti, Dios, nuestras vidas, Señor, este ministerio, cada uno, Señor, de mis hermanos, tu palabra, Señor, tu consejo. Delante, oh Dios, de ti presentamos, Padre Santo, cada uno de nuestros hermanos, Dios. Cada vida, cada alma, cada Padre Santo, hombre, mujer, Señor, el cual hoy tiene, Dios amado, el honor de escuchar tu palabra. Te pedimos, Dios, traigas tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu ministrando con poder y gloria. Que sea tu Santo Espíritu glorificándose, Dios, en cada uno de nosotros. Señor, habla a nuestras vidas. Que tu Espíritu, Dios, traiga, Señor, el consejo. Señor eterno, aleluya, que cada uno de nosotros necesitamos, Dios. Padre Santo, necesitamos tu palabra, Dios. Necesitamos de la ministración de tu Espíritu a través de tu palabra. Necesitamos, Señor, aleluya, del consejo de tu Espíritu, Señor, a través de tu palabra. Que los enfermos sean sanados, Señor, por el poder de tu palabra. Que los cautivos sean libertados, Dios, por el poder de tu palabra. Señor, que nuestras vidas sean transformadas, Señor, edificadas por el poder de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, instrumento en tus manos soy en esta mañana, Dios. Me abandono delante de ti para que, oh Dios, sea conforme tu perfecta voluntad y todo, Señor, sea para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos, aleluya, a tener una lectura inicial, la cual la vamos a tener en el Evangelio de Juan. Juan, el discípulo amado. Allí vamos a leer el capítulo 7, versículos 45 al 52. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 45.
Aleluya, gloria a Dios. El Señor es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Amén. Aleluya. Leo para usted la palabra del Señor con la dirección y bendición del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Aleluya. Dice la palabra del Señor: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: también vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el que era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse, ponerse cómodo. Aleluya. Y por favor, esté atento a la palabra. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Como les decía, vamos a seguir con la enseñanza que empezamos hace 8 días, ¿verdad? Donde empezamos a hablar, aleluya, del hombre espiritual, del hombre carnal, de la mente espiritual, de la mente carnal, de cómo llevar una vida en el espíritu, de cómo llevar una vida, aleluya, en la carne, ¿verdad? Cómo es, cómo se conoce, cómo se distingue el hombre carnal y el hombre espiritual. A Dios sea la gloria, amén. Y ciertamente este es un mensaje que yo diría de los últimos tiempos. Este es un mensaje el cual debe ser enfocado, debe tener un énfasis especial. Y yo creo que las iglesias de sana doctrina sí lo están haciendo, porque el carácter del hombre en el último tiempo, para enfatizarnos más en el hombre cristiano de este último tiempo, es un carácter que tiende a, como la palabra lo enseña, ¿verdad? Nos los dio la palabra del Señor, nos los describió el Señor en su palabra, intemperantes, sin amor, implacables, malos, perversos, corazón totalmente desviado de Dios, apartado de Dios, solo tienen amor ni por ellos mismos. La palabra dice por su vientre, por su bien económico, material. Solo ven o observan o miran lo material, lo económico, la prosperidad, el reconocimiento. Y muchos cristianos, líderes, predicadores, se enfatizan más en eso que en lo que en verdad importa, que en lo que en verdad el Señor quiere enseñar en este tiempo. Y es algo que se está viendo en las iglesias, mundialmente, en la iglesia del Señor Jesucristo, aleluya, y por eso hoy la apostasía abunda, hoy la falsa enseñanza abunda, hoy hombres y mujeres se están dejando arrastrar por doctrinas de demonios, por enseñanzas que no concuerdan con la palabra de Dios, pero ellos se aferran a eso porque arrastra multitud
porque llenan iglesias, porque, como dijo uno de ellos, llena aún las cuentas de banco. Entonces, en eso se enfatizan, sin importar que aún su misma salvación esté en riesgo. Y por eso en este pasaje, al seguir estudiando en cuanto a la vida, a la forma en la cual aquellos líderes prominentes de aquel tiempo se conllevaban, encontramos muchísimas cosas que al día de hoy se siguen viendo, que al día de hoy el hombre sigue arrastrando en su corazón, no quiere soltar, no quiere dejar. Como les decía ya varias veces y les vuelvo a decir, sin importarles que aún su misma salvación esté en riesgo, en peligro, no les importa. Y estudiando este pasaje vemos en todo el contexto del versículo del capítulo 7 de este pasaje, encontramos la contrariedad o la disputa que había o que habían casado los líderes de aquel tiempo con el Señor Jesús. Ellos habían visto marcado a Cristo como alguien peligroso a su enseñanza, como alguien peligroso a su liderazgo. Ellos veían al Señor como alguien al cual había que quitar, apartar del camino para que ellos pudiesen tener comodidad, tener facilidad de seguir tal cual ellos vivían, ¿verdad? De seguir teniendo el mismo estilo de vida que ellos venían teniendo. Y encontramos al Señor como en casi todo su ministerio, enfocado de lleno, metido de lleno en la predicación de la palabra, en la enseñanza del mensaje, trayendo el consejo de Dios a aquel pueblo, a aquella nación, a aquellas personas. Ese era el énfasis del Señor a donde iba. Encontramos o vemos al Señor a través de la palabra rodeado de muchas personas, rodeado de multitudes, rodeado de muchedumbre en cantidad, aleluya, escuchándole, atentos a lo que él predicaba, y el Señor concentrado, aleluya, en el mensaje que le fue encomendado dar, en la enseñanza que le fue encomendada dar. El Señor lo hacía sin importar el tiempo, sin importar el momento, sin importar el contexto en el cual estuviese, sin importar si había almuerzo o no había almuerzo, si habían desayunado o no habían desayunado, si tenían sed o no tenían sed, si estaban cansados o no estaban cansados, si habían podido dormir o no habían podido dormir. El Señor lo hacía con amor, con pasión, con dedicación, sin importar aún si su cuerpo estaba cansado, agotado. Y lo encontramos así en todo su ministerio, rodeado de muchedumbre, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, hablando la palabra, redarguyendo, aleluya, exhortando, edificando, enseñando, porque a eso había venido el Señor a este mundo. Y los fariseos, dice la palabra que
los fariseos y los principales sacerdotes, lo que se conoce como el Sanedrín, escuchan una vez más que el Señor está arrastrando multitudes, que el Señor está rodeado por multitudes, que el Señor está enseñando su palabra, aleluya, y que muchos van tras él, y ellos toman unos alguaciles a los cuales le dan una orden, y es de ir y apresar al Señor Jesús. Ellos envían a estos alguaciles para que apresen al Señor Jesús, y así Él no pueda seguir predicando, así Él no pueda seguir enseñando, y así, aleluya, poderlo tener controlado. Estos alguaciles, dice la palabra, si usted está en el contexto, bendito sea el nombre del Señor, versículo 32, aleluya, nos muestra de todas las cosas que murmuraban y llegaban a oídos de los fariseos. ¿Y por qué habían enviado a aquellos alguaciles? Aleluya. Allí usted va a encontrar cómo ellos, los sacerdotes y los fariseos, envían a estos varones a apresar al Señor Jesús. Y en el versículo 40 encontramos un contexto muy interesante, en el cual vemos que aquellos alguaciles llegan a donde está el Señor predicando, anunciando, enseñando. Estos alguaciles llegan, aleluya, pero ellos no llegan de forma, arbitraria, sino que ellos llegan, aleluya, y escuchan lo que está hablando, lo que está predicando el Señor Jesús. Y ellos, la palabra no lo dice, pero uno yéndose al contexto, a lo que estaba sucediendo en ese momento, al llegar a aquellos alguaciles, uno puede entender que ellos se quedaron escuchando al Señor, que ellos empezaron a escuchar, a atender al Señor, a prestar atención a lo que el Señor estaba predicando, estaba hablando, y empezaron a ver, a sentir algo que nunca antes habían visto, ni sentido, ni escuchado. Y por eso ellos toman la decisión simple y llanamente de regresarse a donde estaban aquellos que le habían enviado, que le habían dado la orden de ir a apresar a Jesús, aleluya, y no cumplir con esa orden. No cumplieron con la orden, porque les había ministrado lo que el Señor estaba predicando, lo que el Señor estaba enseñando. Hermoso, ¿verdad? Hermoso. Y regresaron. Y regresaron. Y al regresar ante aquellos sacerdotes, ante aquellos fariseos, es bueno, aleluya, recalcar una vez más que estos hombres sacerdotes, fariseos, incluso habían unos que otros saduceos, en su gran mayoría eran fariseos, pero habían unos que otros saduceos, los cuales hacían parte del Sanedrín. Estos hombres líderes eran hombres que estaban totalmente educados, ya que eran de familias prominentes, familias pudientes, poderosas. En aquel tiempo tenían la facilidad, tenían la economía, tenían las influencias para estar delante de los mejores maestros, de las mejores escuelas bíblicas
que habían en aquel tiempo. Muchos de ellos crecieron a los pies de Gamaliel, habían dos escuelas prominentes. Una era la de Shamal, algo así, no puedo pronunciar bien el nombre, pero creo que era Shamal, y me perdonan, no lo anoté, los tenía pero no lo anoté. Y eran dos escuelas prominentes de las cuales provenían los mejores eruditos, los mejores estudios bíblicos en aquel tiempo, y ellos crecían a los pies de estos varones. Note que Pablo, el cual también era un fariseo, creció a los pies de Gamaliel, y estos hombres conocían a plenitud la palabra, se dedicaban exclusivamente al estudio de la palabra, conocían la ley de Dios, los profetas, conocían la palabra a cabalidad. Por eso quiero hacer un énfasis en este momento en que el que uno conozca la palabra, el que uno sepa Biblia, el que uno se grabe la Biblia, conozca la Biblia, aún predique la Biblia, eso no quiere decir que esa persona, que ese hombre o esa mujer conoce a Dios. ¿Por qué? Porque el que yo conozca esta palabra, el que yo conozca versículos, capítulos de esta palabra, el que yo haya escuchado desde niño esta palabra, a mí no me garantiza que conozco a Dios. ¿Por qué? Porque el conocer a Dios es muy distinto al conocer esta palabra. Esta palabra, usted ve gente que la conoce, ¿verdad? Que incluso hasta la predica. La iglesia secular está lleno de eruditos, de teólogos que predican esta palabra, que conocen esta palabra. Pero usted ya sabe cuál es el estado en el cual están ellos, ¿verdad? En el cual ellos han caído. Entonces, el conocer esta palabra a mí no me indica que conozco a Dios. ¿Cómo saber que conocemos a Dios o cómo se conoce a Dios? Bueno, el conocer a Dios está ligado, está sometido a una relación en obediencia, comunicación, en relación con Dios. Para conocer a Dios tengo que tener, primeramente, sí, conocimiento de quién es Dios. Primero. Segundo, temor a ese Dios del cual yo estoy leyendo, estoy aprendiendo, del cual yo estoy estudiando. Temor, ¿verdad? Primero, conocimiento de su palabra. Segundo, temor a ese Dios. Tercero, comunión con ese Dios. Comunión con ese Dios. Cuarto, obediencia a ese Dios. Y quinto, comunicación con ese Dios. Una relación con ese Dios. Esto me indica a mí que yo conozco a Dios, que yo conozco al Señor. Estos principales sacerdotes tenían lo primero, lo básico, la palabra. Tenían la palabra. No es un secreto que ellos la conocían a cabalidad, la predicaban, la enseñaban, pero al Dios de esta palabra ellos no habían podido conocer, se habían apartado de Él, alejado de Él,
¿Por qué? Por lo que vamos a empezar a estudiar, por lo que vamos a empezar a aprender. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. A veces, nosotros mismos tomamos decisiones equivocadas, las cuales, aunque nos las hagan ver que están equivocadas, nosotros seguimos adelante con ellas. ¿Por qué? Por orgullo. Primero, por orgullo. Segundo, por no reconocer con humildad, no ser humildes y reconocer que estaba equivocado, que había cometido un error, y por eso caigo en algo peligroso, en un estilo de vida peligroso, en un estilo de vida el cual me aleja, me aparta cada vez más de Dios. Note que cuando estos alguaciles llegan a donde estaban aquellos hombres conocedores de la ley, de la palabra, lo primero que le dicen es: ¿y por qué no lo apresaron? ¿Por qué no lo traen preso? ¿Verdad? Si la orden fue que lo fuesen a apresar, porque ustedes no lo traen preso. Aquellos hombres le responden: bueno, porque nunca, oiga, mire, hermoso, ¿verdad? Nunca habíamos oído hablar a un hombre de la forma en la cual este hombre nos ha hablado, con la autoridad que este hombre ha hablado. A veces hasta las piedras le hablan, o yo a los cristianos, a los hombres que dicen ser cristianos, que dicen conocer a Dios, servirle a Dios, pero el orgullo no nos permite ver la reconvención de Dios. Y dice que ellos, cuando escuchan que aquellos hombres le dicen: no ha habido hombre el cual, nunca habíamos escuchado un hombre el cual nos hablara con la autoridad con la cual este hombre nos ha hablado. La respuesta de aquellos hombres fue: ¿acaso ustedes también nos engañaron? ¿Acaso ustedes también fueron engañados? Mire la mentalidad de aquellos hombres. Mire la forma en la cual aquellos hombres estaban viendo aquel panorama, aquel momento, aquel acontecimiento el cual estaba pasando. Bendito sea el nombre del Señor. ¿También vosotros habéis sido engañados? O sea, para ellos, el seguir a Cristo o lo que Cristo estaba enseñando era un engaño. Lo que Cristo estaba dando a conocer era algo que estaba arrastrando al engaño a las personas que lo estaban escuchando y lo estaban aceptando. Mire la forma en la cual aquellos hombres que conocían la palabra estaban viendo, estaban tomando, la forma en la cual estaban tomando aquellas cosas que estaban sucediendo. Lo veían como un engaño. Lo veían como un engaño. ¿Y por qué veían aquello como un engaño? Bueno, porque en su orgullo, en su pensamiento altivo, arrogante, sí, porque eso era un pensamiento hasta arrogante, altivo, vanaglorioso, de que yo sé más que los demás y nadie puede estar por encima de mí, ¿verdad? Ya lo explicamos la clase pasada, la enseñanza pasada. Nadie puede estar por encima de mí
porque yo sé más, porque yo estudié con Gamaliel, porque yo estudié en la escuela de Hillel, porque yo, aleluya, crecí con los más prominentes estudiosos y yo conozco la palabra y los demás no la conocen. Entonces yo sé más y nadie me puede a mí venir a decir lo que es bueno y lo que es mal. Nadie, porque yo sé más que los demás. Yo conozco más palabra que los demás, porque esa persona tiene unos años en el cristianismo y como esa persona ahora va a venir a mí a enseñarme. Hasta ese punto llega la mentalidad del ser humano, del hombre, del cristiano, del conocedor de la palabra, ¿verdad? Hasta allí. No somos humildes, no somos sencillos, no reconocemos que como seres humanos podemos cometer errores, podemos equivocarnos, podemos fallar y que de pronto el Señor usa a quien Él quiere, ¿verdad? A quien Él quiere para hacernos entender y entrar en razón de que estamos equivocados, ¿verdad? De que estamos equivocados. Aquellos hombres no lo aceptaban, no lo recibían, no lo veían así. Y mire, si usted, aleluya, observa lo que a continuación le dicen a aquellos alguaciles, usted va a entender que lo que estamos enseñando va por aquí. Mire lo que dice. Cómo le dicen ellos a los alguaciles, dice: entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? 48 versículo. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes, de los líderes, de los jefes de esta nación, o de los que conocen la palabra, llamados fariseos? ¿Acaso alguno de ellos ha creído en él? Mire cómo están midiendo el ministerio de Cristo. En que Cristo no se había ganado a un rico, a un hombre o a una mujer con un apellido prominente, importante en aquella nación, a que Cristo no se había ganado, aleluya, a un fariseo, a que Cristo no se había ganado a un hombre que tuviese un cargo altísimo en aquella nación. Mire cómo estaban midiendo el ministerio de Cristo. Mire, antes Cristo lo que se estaba ganando era prostitutas, ladrones. Cristo lo que se estaba ganando era lo que estaba perdido en el mundo, lo más vil, lo peor del mundo. Recolectores de impuestos, pescadores, hombres endemoniados, hombres mujeres adúlteras. Eso era lo que Cristo se estaba ganando. Y por eso para ellos no era importante el ministerio de Cristo. Por eso para ellos Jesús de Nazaret no era el hombre que ellos esperaban, no era el profeta que ellos esperaban, porque la visión de ellos, aleluya, estaba tan cerrada, estaba tan desviada, que medían el ministerio del Mesías, aleluya, por lo grande de un ejército militar, por el apellido prominente, por tener un cargo importante, y no lo medían por la salvación del hombre que estaba perdido en este mundo. No lo medían de esa forma, lo medían como un gran líder, general. Y por eso Cristo vino y no lo conocieron. Por eso Cristo vino a este mundo y no lo conocieron. Porque si no había gente importante detrás de él, porque si no había gente con apellidos importantes detrás de él, entonces ese era un ministerio que no valía la pena escuchar, seguir. No valía la pena.
porque lo que le seguían era gente humilde, pescadores. De hecho, ellos llaman a esa gente humilde que no tenía la plata, el apellido, la influencia para tener una buena escuela, para tener un buen estudio, para tener un buen cargo, una buena posición, un buen trabajo. Ellos llamaban a esa gente humilde malditos, malditos, porque no conocían la palabra. Los llamaban malditos, porque no conocían la palabra. Mira el punto en que está llegando, al que están llegando ellos, al punto en el cual ellos habían llegado. Mire a dónde estaban ellos, cómo estaban actuando ellos por causa de la arrogancia, la altivez, la vanagloria, por causa de creerse lo mejor de lo mejor y no reconocer que había llegado el Salvador de este mundo. Simple y llanamente porque era hijo de un carpintero. De hecho, ellos remarcaban algo, ellos siempre remarcaban algo a Cristo y a los que seguían a Cristo. Siempre le remarcaban algo, y si usted lee la palabra lo va a encontrar. Le decían Galileos. Galileos. ¿Por qué? Porque Galilea era una región de Jerusalén en la cual su sustento procedía de la pesca, del pastoreo de ovejas, de el cultivo, eran campesinos, y era una ciudad la cual era muy, por sus fronteras, era muy concurrida, era muy visitada por gentiles. Y, claro, imagínese un judío mezclado con gentil. Imagínese un judío teniendo conversación con un gentil. Imagínese a un judío de esos prominentes hablando con un carpintero, hablando con un pescador, hablando con un campesino, con un cultivador de col, de repollo, de zanahoria. Y por eso ellos les remarcaban eso siempre a Cristo y a los que le seguían a Cristo. Les decían Galileos, pero no lo hacían por demarcar la zona, la región de la cual ellos venían, sino que lo hacían como algo diminutivo, como algo peyorativo, como algo para bajarle el nivel, bajarle al Señor, aleluya, disminuir el ministerio del Señor. Lo hacían como algo, aleluya, lo cual era insignificante porque era gente humilde, sencilla. Y por eso ellos remarcan aquí y dicen, aleluya, ¿acaso le dijeron bendito sea el nombre del Señor, Nicodemo, ¿acaso alguien importante ha salido de Galilea? Tremendo, ¿verdad? Tremendo. ¿Alguien importante acaso ha salido de Galilea? Por eso es que hoy las iglesias en muchas partes del mundo tienen exclusividad. Ya los pastores están sintiendo el llamado, la voz de Dios, solamente a ganarse empresarios, solamente a ganarse los ricos del país, solamente a ganarse
gente que en verdad pudiente tenga. Muchas iglesias están cayendo en eso. Ya el humilde carpintero, carretillero, trayéndolo acá en un ámbito más local, el humilde ama de casa, trabajadora de servicio, la humilde, qué sé yo, trabajadora de algún restaurante, ya esa esa no es de Dios. Esa no es de Dios. Esa no la necesitamos en el ministerio. Ese no lo necesitamos en el ministerio. Y muchas veces terminan excluyendo, terminan sacando, menospreciando a esas personas humildes. De hecho, yo conozco el testimonio o escuché el testimonio de un pastor, el cual un hombre llegó a su iglesia porque él era el chofer de un empresario poderoso, de un empresario que tenía mucho dinero, y ese empresario llegó, escuchó la palabra, conoció a Cristo, llegó a una iglesia y resulta que esa iglesia, el pastor de esa iglesia había sido llamado por Dios para ganarse los ricos de aquel país, la gente que más plata tenía en aquel país. Llegó a esa iglesia, pero como claro, el chofer no tenía dinero y el jefe del hombre el cual era chofer le predicó, oiga, y aceptó a Cristo. Hermoso, ¿verdad? Aceptó a Cristo. Porque aquel patrón le predicó, aceptó a Cristo. Y el patrón lo llevó a la iglesia, vamos para la iglesia. Se lo llevó a la iglesia. Pero el pastor, al ver que aquel hombre era el chofer de aquel empresario, le dijo, no, tú aquí no. Tú aquí no. Tú eres el chofer, entonces tú aquí no cabes. Aquí esta iglesia es para los ricos, para gente que tenga dinero, que tenga plata, que tenga apellido importante. Entonces yo te voy a recomendar una iglesia, vete para allá, que en tal iglesia ahí sí reciben a todo el que llegue. Oiga, como para que el hombre no vaya más nunca a una iglesia, ¿verdad? Pero gracias al Señor el hombre se fue para la iglesia de aquel pastor y claro, aquel pastor lo recibió con los brazos abiertos. Claro que el hombre al llegar, lo primero que le preguntó al pastor fue, pastor, ¿será que yo me puedo congregar aquí porque yo soy chofer? Ya venía ya con... Ya. Y eso es lo que estamos viendo. En muchas formas. De muchas maneras. Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos observando. En la mentalidad, el corazón del hombre de hoy en día. Un corazón duro. Hombres amadores de su vientre, que solo ven por lo que van a obtener y no por lo que Dios demanda que nosotros hagamos. Triste, pero es la realidad. Es así, lo estamos viendo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y por eso aquellos hombres no aceptaban a Cristo. No aceptaban a Cristo y menos a los que seguían a Cristo. Menos a los que seguían a Cristo. ¿Y sabe algo? Nicodemo, que había escuchado al Señor, había tenido una experiencia con Cristo. Nicodemo, así todo tímido, todo como quien no quiere la cosa, como que con temor, como que de pronto para no ofenderlo, voy a hablarle despacito, les dice a aquellos hombres, a aquellos líderes, les explica que en la palabra no era permitido apresar a un hombre sin antes haberle escuchado, sin antes haber investigado si de lo que se acusaba o se le acusaba era verdad, era cierto.
Nicodemo les hace ver eso. ¿Verdad? Aquí lo encontramos en el versículo 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, oiga, fue al Señor de noche. Recuerde que estamos hablando de un hombre que hacía parte de la clase más prominente de aquella nación. Nicodemo era uno de ellos. Nicodemo era parte del Sanedrín. Nicodemo era un hombre pudiente, con dinero, que tenía posición, que tenía cargo importante, pero Nicodemo, aleluya, que conocía la palabra, abrió su corazón al Señor, abrió su vida a Cristo, pero en él había un temor. En él había, yo le voy a llamar hoy pena. En él había pena de que supieran de que él seguía a Cristo. Había pena de que supieran aquellos líderes, fariseos, principales, de que él seguía el ministerio de un hombre galileo, hijo de un carpintero, el cual seguían miles de pescadores, prostitutas, ladrones, asesinos. Le daba pena. Por eso fue de noche al Señor. Y por eso ahora habla así como quien no quiere la cosa, ¿verdad? Como que no se den cuenta de que yo creo en Él, yo le sirvo a Él, y me da como que pena, como que, ay, que no se den cuenta. De pronto escondo la Biblia, ¿verdad? Porque a veces pasa eso, escondo la Biblia cuando un amigo viene y yo voy con la Biblia y, ay, me da pena y escondo la Biblia. O me preguntan, ¿tú eres cristiano? Y gagueo más para responder. Y cuando, cierto que eso pasa, ¿verdad? Porque nos da pena que nos digan cristianos. Cristianos. Claro, aunque ya es moda, pero a los verdaderos cristianos nos da pena. A los que están tomando esto como moda, como hablábamos la clase pasada, como lo último en estilo, en moda, en tendencia, a ellos no les da pena. Ahora ellos es un orgullo decir, yo soy cristiano, yo soy evangélico. Pero claro, sabemos cuál es su mentalidad, ¿verdad? Ya lo aprendimos la clase pasada. Pero el verdadero cristiano, el verdadero seguidor de Cristo, yo no sé, ¿verdad? Pasa. Él le hace ver eso. Pero mira la respuesta de aquellos hombres. Le dicen, ¿eres tú también Galileo? Oye, tremendo, Nicodemo. Le están hablando a Nicodemo. Y mire que no le dicen, ¿eres tú seguidor de Cristo? Mira que eres tú seguidor del Hijo de María. No, le dicen, ¿eres tú Galileo? En forma humillativa, ¿oyó? En forma degradante. ¿Eres tú Galileo? ¿Eres tú Galileo? Y lo mandan hasta estudiar. Yo creo que este hombre no necesitaba estudiar, ¿verdad? Porque este hombre conocía la palabra. Este hombre lo que necesitaba era conocer a Dios. Conocer a Dios. Escudriña. Y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Escudriña, le dicen a Nicodemo. Estudia. Mire, hasta mentirosos se volvieron. Acomodaron la palabra. La acomodaron porque de Galilea sí se habían levantado profetas. Sí habían salido profetas.
Usted se está dando cuenta al punto en que llega una persona, o el orgullo lleva a una persona, la vanagloria lleva a una persona, la arrogancia lleva a una persona a acomodar la palabra a lo que me conviene, a como yo creo, a como yo quiero, creyendo que los demás son bobos y no se dan cuenta de que la palabra está escrita, de que el Señor nos las dio inspirada por su Espíritu Santo para que nosotros conociésemos las cosas. Y te cogen pedazos de versículos, te cogen un versículo y entran por aquí, y es que por acá dice esto, y es que por acá dice esto, y te llevan allá, y es que por esto, y si tú le vas por allá, y ellos se meten por acá, y si no te salen por allá, y total, no los puedes agarrar. No los puedes agarrar. Porque ellos creen eso. Y no tienen la humildad, la sencillez de reconocer: me equivoqué. Estaba equivocado. Tienen razón. Tienen razón. Estaba equivocado. Estaba equivocado. Yo no sé por qué nosotros los seres humanos tenemos ese corazón tan duro, tan arrogante. Tenemos ese corazón tan altivo. Si lo que hemos hecho nosotros en este mundo casi siempre ha sido malo. Casi siempre ha sido malo. El Señor nos dio el mundo, creó el mundo, la naturaleza, todo lo que existe, la dio al hombre para que el hombre señorease sobre ella, la sojuzgase, la sembrase, viviese de ella tranquilo, cómodo, y el hombre lo que hizo fue desobedecer a Dios. ¿Por qué nos gusta tener esa tendencia a lo malo cuando el Señor siempre nos llama en su amor y misericordia hacia lo bueno? ¿Por qué no tener la humildad de reconocer: estoy equivocado? Me he equivocado. Aquellos hombres tenían fama, posición, dinero, pero no tenían a Dios. No tenían a Dios. Antes estaban rechazando la perfecta voluntad de Dios. Y se contradecían en lo que ellos predicaban, anunciaban que era un Mesías que pronto vendría, al cual esperaban con ansia según ellos, pero el día que el Mesías vino no pudieron reconocerlo, simple y llanamente porque Dios no ve las cosas como el hombre las ve. No las ve como el hombre las ve. Y no siempre la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas es la que nosotros anhelamos que sea. No siempre. No siempre. No siempre la perfecta voluntad de Dios es para nuestra vida lo que yo quiero que sea. Porque yo me acuerdo cuando yo comencé el Evangelio, yo recuerdo que mi anhelo, mi deseo era predicar el Evangelio por todo el mundo, a toda nación, estar aquí, estar allá en países, qué sé yo, en todo el mundo predicando. Pero la perfecta voluntad de Dios no era esa. Y yo la acepto. Yo tengo que ser humilde en decir, reconocer que quizás
yo no tengo la capacidad, yo no tengo de pronto el conocimiento, yo no tengo de pronto la educación para ir a países, hablarle quizás a reyes, hablarle quizás a presidentes, a senadores, quizás a multitudes. Yo tengo que tener la humildad de reconocer que de pronto yo no tengo eso que sí tienen otros, a los cuales el Señor sí lleva a hacer eso. A hacer eso. Pero, como de pronto no es lo que yo quiero, entonces no lo acepto. Y de pronto el Señor me manda a alguien humilde, la hermanita Rosa, ¿verdad? Hermanito, el Señor me mostró que esto, y hermanita Rosa, que me va a venir a mí a enseñar. Y la hermana Rosa, yo nunca la he visto predicando aquí en el altar. Yo cuando he visto a la hermana Rosa predicando en el altar, y ella me va a venir ahora a enseñar a mí. Tenemos que ser humildes, ¿verdad? Tenemos que ser humildes. Aquellos hombres eran arrogantes, altivos, tenían una visión totalmente errada porque la habían basado en lo terrenal, la habían basado en lo que este mundo les ofrecía. Por eso habían hecho acuerdos con los romanos. Por eso ellos estaban en lugar prominente con los romanos. ¿Por qué? Porque se habían acomodado al sistema, se habían acomodado a lo que había con tal de tener los primeros lugares, asientos, prominencias en aquella nación. Ser vistos, reconocidos en aquella nación. En aquella nación. Así pasa yo. Así pasa. Me acomodo al líder o a la líder sabiendo que está equivocada, que está errada, que va por mal camino, pero me acomodo a ella porque yo tengo una posición, un cargo importante y no lo quiero perder. Esa es la mentalidad del ser humano, del hombre. Una vez me pasó algo, estando en un parque predicando, que llegamos con todos los instrumentos, los parlantes, con todo, y habíamos un grupo de hermanos, de varones, como de 3 o 4, organizando allí las cosas, el sonido, la silletería, y enfrente del parque había una especie como de apartamento en donde había una mujer, y la mujer se estaba dando cuenta de que iba a haber un culto, ¿verdad? Porque teníamos todo, estamos organizando, pero como veía que el que estaba ministrando o organizando el sonido y tomando el micrófono y extendiendo la invitación era yo, ella pensó que yo era el pastor de aquella iglesia. Ella pensó que yo era el pastor. Y a los demás hermanitos los ignoró. Y se enfocó en mí y salió a donde yo estaba, derechito. Pastor, Dios le bendiga. Soy la hermanita tal, vengo de tal parte, yo tenía un liderazgo, yo era aquello, yo hacía aquello, yo era, mejor dicho, me mostró las credenciales todas. Todas las credenciales me las dio. Y yo quedé, Dios mío, definitivamente que... qué tristeza. Y lo que ella pues no imaginó cuando me preguntó, la sorpresa que se llevó, ¿y usted es el pastor? Yo le dije, no hermana, yo no soy el pastor. Se echó para atrás, dio 2 pasos para atrás enseguida. La impactó que le dijera que yo no era el pastor. Y hasta ahí llegó todo. Se regresó para su apartamento y yo, Dios mío, definitivamente, tremendo, ¿verdad? Tremendo, pero eso está pasando en la iglesia del Señor Jesucristo. Esto se está viendo. Por eso nosotros debemos tener la humildad, la sencillez. El cristiano debe ser humilde, sencillo,
Al cristiano Dios no lo ha llamado a ganarse el mundo. Al cristiano Dios no lo ha llamado a ganarse los premios que el mundo ofrece, a ser reconocido por este mundo. Al cristiano Dios lo ha llamado a ganarse el reino de los cielos, a ganar las almas, aleluya, del mundo, a rescatarlas del mundo. El Señor al cristiano lo ha llamado, aleluya, no a ser rico, millonario, sino a tener vida eterna, salvación en Cristo Jesús. A eso llamó el Señor al cristiano. Que hayan cristianos a los cuales el Señor les da riquezas, que estén bien, que vivan bien. Gloria a Dios, ¿verdad? No somos nadie para meternos en lo que Dios hace, la perfecta voluntad de Dios. Si así a Dios le plació, gloria a Dios. Pero si Dios así lo hizo, es porque esa persona tiene la capacidad, tiene el dominio propio de saber administrar, conllevar todo aquello para que aquello no le haga daño y lo aparte de la perfecta voluntad de Dios. Pero a los que no, gloria a Dios por lo que nos da, ¿verdad? Gloria a Dios por lo que nos da. Porque a mí no me ha llamado el Señor a ser rico. Entonces yo, ¿por qué tengo que venir a subirme a un altar a pedir plata? O a pedirle a usted que me dé su anillo de oro, su cadena de oro, las escrituras de su casa, de su carro, sin saber yo con qué esfuerzo usted se lo ha ganado, lo ha obtenido. Quizás lo tiene hasta a través del banco, como pasó hace unos días con una mujer, la cual llegó a una iglesia. Estaba predicando a un supuesto profeta, comenzó a pedir, y como se había enterado antes de subirse al altar de que aquella mujer estaba estrenando carro, no tenía mucho de haber comprado, unos días de haber comprado un carro, una camioneta, claro, ya la tenía ya fichada. Y claro, la primera profecía fue para ella. Así dice el Señor, que me des tu camioneta, porque el Señor me muestra, oigan, hasta embusteros se vuelven, o yo, el Señor me muestra que estás estrenando camioneta y el Señor dice que me la dé. Y la hermanita, ay, el Señor, claro, le dio la llave. Tremendo problema se metió con el esposo. Tremendo problema se metió con el esposo. Tremendo. Porque sabe algo, que era algo que yo venía aprendiendo y que no había querido aseverar porque quería estar seguro, pero escuchando a un hombre de sana doctrina que ataca la prosperidad de tal manera, oiga, con la palabra, tal cual la palabra lo enseña, ataca eso, ataca esa doctrina, esa enseñanza. Escuchándolo a él, yo aprendí de que esos son espíritus de demonios que cautivan la mente de la persona, cautivan la mente del hombre. ¿Sabe por qué? Lo corroboré y ya tengo la total seguridad, porque ese pastor cuenta que lo invitaron a un evento grande, en el cual él era uno de los predicadores, y dice que el primero que se sube a predicar, porque eran varios predicadores, porque era un evento grande de multitudes, y él se sube, el primero que se sube a predicar, comienza con el cuento, mi hermano: el Señor te trajo para bendecirte, el Señor te va a bendecir, el Señor nos ha llamado a ser hombres ricos, empresarios poderosos. ¿Y cuánto lo creen? Y comenzó, mi hermano, con eso. Comenzó con eso. Y comenzó, hermano, a ministrar eso. Y llegó al punto en el cual dijo, aleluya, traigan todo lo que tengan para que el Señor lo bendiga, todo lo de valor. Y la gente dice que comenzó a llevar todo. Oiga, el pastor pensó en quitarse un reloj que tenía caro y echarlo. Y dice que él llegó un momento en el cual él
se está quitando el reloj y él reacciona. Y él dice, bueno, ¿y esto qué es? Él reacciona. Y al lado de él había otro pastor que también era de sana doctrina, que se estaba dando cuenta de todo. Y le dice, ¿tú estás viendo lo que está pasando? Y el pastor le dice, sí, estoy tan concentrado que hasta mi reloj casi hecho. Eso me recordó lo que le pasó a alguien por ahí con un anillo. ¿Verdad, hermano Pote? Usted sabe de ese cuento, ¿verdad? Bueno. Sí, porque eso cautiva la mente. Cautiva la mente de la persona a tal punto que la persona no ve, no entiende, no comprende. Está totalmente cerrada, está totalmente cauterizada la mente. Y no puede pensar, meditar, no puede, aleluya, quizás hasta estudiar lo que está pasando ahí enfrente, sino que está tan cautiva, está siendo tan, como dice la palabra en el original, embrujada, que termina accediendo a todo aquello. Yo me preguntaba de muchísimas formas, oye, ¿por qué la gente cae en esto? Si hay algo por lo cual el cristiano es más duro es por el bolsillo. Oiga, no hay algo más duro que un evangélico. ¿Usted no sabía eso? Evangélicos somos duros, yo. Somos duros. Oiga, y caen tan facilito. Caen tan facilito. Claro, la mente está cautivada. La mente está cautivada por esos espíritus engañadores. Y la persona no tiene la forma de reaccionar si alguien no le hace ver aquello. Tremendo, tremendo lo que está pasando, tremendo. Y si usted va y le reclama, lo maldicen, porque usted es del diablo. Usted no conoce a Dios y usted no es de Dios. Lo que pasaba con estos varones. Estos varones no aceptaban que alguien humilde, sencillo, aleluya, viniese y les hablase de la forma en la cual Cristo les hablaba. Que alguien predicase con el poder y la autoridad que Cristo predicaba. Ellos no aceptaban que las multitudes se fuesen detrás de Cristo, porque para ellos los más importantes de aquella nación eran ellos y más nadie. Y no lo reconocieron. No lo reconocieron. Antes dice la palabra que ellos sofocaron a las multitudes en el día de la crucifixión de Cristo, los incitaron antes de que Pilatos le dijera a quién debían escoger, si a Barrabás o a Cristo. Ellos ya estaban incitando a la multitud a que escogieran a Barrabás y mandaran a crucificar a Cristo. Ya ellos estaban, oiga, no fue que la multitud lo decidió, no. Ellos estaban en medio de la multitud, estudiando la palabra. Encontramos esto, lo vemos, lo entendemos, estudiando, aleluya, hombres eruditos en la palabra, estudiadores bíblicos de la palabra. Encontramos que ellos estaban incitando a la multitud, ellos estaban preparando la mente a la multitud, diciéndole lo que ellos tenían que hacer a la multitud. Y por eso aquella multitud a una voz pidió a Barrabás y condenó a Jesucristo. Mira el punto que lleva el orgullo. Mira el punto que lleva la arrogancia. Mira el punto el cual lleva la altivez. La altivez de espíritu, mi hermano. La altivez de espíritu es algo peligroso, algo peligroso. Peligroso. Antes de que la persona caiga, dice la palabra que ¿qué? ¿Viene la qué? La altivez de espíritu. Antes de que la persona caiga. Cuando usted ve a alguien altivo, arrogante, que no acepta nada, ni que nadie le diga nada, esa persona está pronto a caer. ¿Por qué? Porque el Señor al humilde, dice la palabra, que lo recibe, lo acoge, pero al orgulloso, ¿lo qué? Y Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a
Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría. O sea que para que alguien comience a ser sabio, primero necesita temer a Jehová. Si yo no temo a Jehová, no soy sabio. Si yo temo a Jehová, empiezo a ser sabio.